La moda. La moda es el valor que más se repite en una distribución de frecuencias. Por lo tanto, cuando nosotros vemos allí una imagen, miramos la barra más larga y esa será la moda. Entonces, aquí dice que es importante aclarar que en un conjunto de datos se pueden presentar desde una moda, varias modas o ninguna moda. Aquí podemos ver un gráfico donde hay una sola barra que tiene la mayor frecuencia, entonces un gráfico de una sola moda. Aquí tenemos otros dos gráficos. Aquí vemos en este segundo gráfico que en la moda hay 3 barras. Entonces este será una distribución de datos trimodal, o sea, 3 modas. Pero en este último vemos que todas las barras son igual de largas. Entonces en este se considera que no hay moda. ¿Sí? Se considera que no hay ninguna frecuencia que sea mayor que las demás, entonces se considera que no hay moda. Entonces esto será amodal. Bueno, entonces si observamos por ejemplo la barra más larga es este, el dato que es moda es el que se encuentra acá abajo, porque tiene la mayor cantidad que se muestra aquí en este eje. Lo mismo pasa en este que es trimodal. Vemos aquí que una de las modas es el dato que se encuentra acá abajo. Y el otro dato que se encuentra acá abajo también es moda. Y este siguiente dato que es de aquí también es moda. Bueno, que ¿cómo se calcula la moda en datos agrupados? Pues aquí está. Cuando se presentan los datos así en intervalos, dentro del intervalo es que están los datos, los distintos datos, pero no sabemos cuáles datos hay en cada uno de los intervalos. Entonces, por eso hay que identificar la clase modal, o sea, aquella clase o aquel intervalo que tiene la frecuencia absoluta más alta. Entonces, en este caso tenemos las distintas frecuencias aquí en esta columna y vemos que la frecuencia más alta la tiene aquí en la tercera clase. O sea, esta sería la clase modal. Pero no sabemos cuál es la moda. Puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10, puede ser 11 o puede ser 12. El 12 ya no porque no incluye el límite, ¿cierto? Entonces necesitamos saber cuál es la moda. ¿Cómo sabemos cuál es la moda que está dentro de este intervalo? Pues para eso tenemos aquí la fórmula y vamos a ver qué es lo que dice la fórmula, a interpretar esto para poder realizar las operaciones de la fórmula. Aquí hemos marcado, hemos resaltado cuál es la clase modal. ¿Y cómo la hemos resaltado? Pues ha sido teniendo en cuenta básicamente el numerito que se encuentra aquí. Esa es la mayor frecuencia, entonces nos determina cuál es la clase modal. Bueno, entonces vamos a identificar en la fórmula, aquí en esta fórmula, quién es L sub I menos 1. Si leemos aquí dice límite inferior del intervalo modal. Entonces aquí ya tenemos la clase o el intervalo modal. El límite inferior, entonces debe ser este 8 que se encuentra por aquí. Ese es el límite inferior. Y el límite superior del intervalo modal es 12. Entonces nos dicen que tomemos el límite inferior del intervalo modal que dice acá. Entonces vamos a tomar como 8. Bueno, con negro. 8. Luego dice aquí que A es la amplitud de los intervalos, o sea, qué tan amplia es cada clase o cada intervalo. Este va de 8 a 12, o sea que tenemos una amplitud de 4. Entonces A vale 4. Ahora, D sub 1 y D sub 2. D sub 1 es la diferencia de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Esta columna que está aquí. ¿Sí? De la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y el anterior. O sea que va a ser la diferencia entre esta frecuencia y esta frecuencia. ¿Sí? Entre la frecuencia de la clase modal y la anterior. Y eso nos va a dar 1. Entonces, D sub 1 es 1. Ahora, D sub 2 dice diferencia absoluta entre el intervalo modal, o sea, este, y la siguiente, o sea, esta otra, la diferencia entre 6 y 4, o sea, es 2. Entonces, aquí es 2. Y ya tenemos para escribir en toda nuestra fórmula, reemplazar por estos valores y ya obtenemos la moda. Bueno, vamos a ir cambiando aquí los valores.
Entonces vamos leyendo acá arriba y acá abajo vamos escribiendo los respectivos valores. Entonces escribo límite inferior de la clase modal, nos dio 8. A eso hay que sumarle la amplitud. La amplitud es 4. Dice que eso se multiplica, o sea, escribo dentro de un paréntesis, se multiplica por la fracción. ¿Cuál fracción? Arriba va la diferencia, ¿sí?, entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la anterior, que eso nos dio 1, y abajo otra vez 1 más 2. Y resuelvo estas operaciones y eso nos da la moda. 28 tercios. Y si dividimos eso nos da 9.3. O sea que la moda es 9.3. Es el dato 9.3 y se encuentra dentro de este intervalo.